Continuamos en esta segunda parte donde estamos hablando de Pesa, estamos hablando de Pascua desde el origen y eso nos está llevando a las marcas del Cordero, a las marcas del Cordero, y una parte de las que queríamos decirles que no la hallamos está en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 17. Dice: de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. El libro de Apocalipsis nos decía que habían vencido al Cordero por la sangre del Cordero, por el testimonio del Cordero, dice, y por la palabra de su testimonio, y por que no amaron su vida hasta la muerte. Entonces les decía que los que llevan las marcas del Cordero son aquellos que han imitado a Yeshua en el sufrimiento, aún hasta la muerte. Aún hasta la muerte. Dice el apóstol que era su caso. Nos lo dice en el capítulo 2, en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 22 dice: no soy hebreo yo también, soy israelita yo también, son simiente de Abraham también yo, soy ministro de Mashiach, como poco sabio hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En los caminos muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez. Y si otra cosa, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarme, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor nuestro Yeshua HaMashiach, que es bendito por siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un cerón por una ventana y escapé de su mano. Entonces, las marcas del Cordero deben de estar en nuestro cuerpo. Las marcas de Pesa, las marcas de la sangre del Cordero que fue ordenado desde la fundación del mundo, pero fue manifestado hasta los tiempos posteriores de aquel Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Porque el Cordero tiene un propósito. Y todos los corderos que murieron en los tiempos antes de Moisés también tenían un propósito. Y todos los pueblos de la región de Oriente, antes de estar en la libertad o en la esclavitud de Egipto y salir libres, tenían tales costumbres. O sea, corderos de Pascua siempre habían. Solo es cuestión de investigar la cultura histórica de los pueblos cananeos, de los pueblos de los caldeos, y nos vamos a dar cuenta que en la segunda luna llena de primavera, cuando acababan de salir de un invierno, cuando la primavera tomaba sus primeros 15 días de renacimiento, entonces venían los agricultores
y traían sus ofrendas. Y traían sus ofrendas de cordero o traían sus ofrendas de legumbres y se las presentaban al Señor, y todo esto era para pedirle la bendición de todo el año, porque todas las cosechas, todas se comenzaban en primavera. Venían ellos arrastrando una escasez del invierno, donde no se daba la verdura, las legumbres, donde la crianza de las ovejas era muy dura porque no podían sacarlos a pastar, no podían por las inclemencias del tiempo, y porque cuando los metían a los establos no había la suficiente comida y mucho ganado, muchas ovejas se perdían. Por eso ellos, los cananeos, opcionalmente tomaron la crianza de ovejas y no de vacas, como en el caso lo eran los egipcios. ¿Por qué? Porque las ovejas son más rudas en las inclemencias del tiempo y comen menos. Entonces ya era una costumbre que primera luna, segunda luna, todos se reunían y sacrificaban a un cordero y se lo ofrecían a sus deidades. Esto era antes de la liberación de Israel de Egipto. Y podemos ver la enseñanza desde los tiempos de Abel y Caín, donde ambos trajeron uno cordero y otro legumbres. Y tenemos que entender también que estaban ellos trayendo sus primicias de primavera. Sus primicias de primavera. Entonces, ya que nosotros vamos entendiendo que aunque no hay un documento bíblico, histórico, que esté ahí, que nos diga, es que Pascua existió desde antes. No está en el Génesis, pero sí están los escritos, sí quedaron las pistas. Y nosotros creemos que en esos vacíos que hay y todos los sacrificios que hicieron, desde que fueron pastores, desde ellos ya sabían cómo ellos honraban a su Dios. Y no solamente, quiero dejar muy en claro, no solamente era los hebreos o los israelitas, esto era cultural y era una tradición en la cultura cananea. Los cananeos también llevaban sus ofrendas de legumbres, de ovejas, a sus dioses. Continuamos. Y esto nos va a llevar a los tiempos de Moisés, de donde comúnmente hemos tomado nosotros el origen de la Pascua. Y estamos hablando que estamos a 2000 años y tanto del tiempo donde ya se practicaba la Pascua en la cultura bíblica, porque tenía un significado, porque dijo el Señor desde Edén, el hombre conoce el bien y el mal. Es como uno de nosotros. El hombre sabía todo lo que pasó en Edén. Hablaban del sacrificio de Pesa que sucedió en Edén. Y ahora vamos a entender lo que significa Pesa y vamos a entender muchas cosas. Mientras nosotros no entendamos el significado de Pesa, de Pascua, nosotros podemos hacer todos los símbolos judíos, todo,
Pero nosotros no vamos a llegar a cumplir lo que verdaderamente el Señor quiere que cumplamos. Y podemos hacer 1000 formas de que los hacen los religiosos y tampoco tiene que ser el verdadero significado. El significado por el cual Dios quiso transmitirnos esa enseñanza, ese mensaje. Vamos a ir a los tiempos del Éxodo. Allá en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, estamos en vivo, Si por alguna razón dijéramos alguna palabra, estamos en vivo, no editamos nada, tómelo bueno. Ustedes saben que al estar en vivo muchas veces cometemos errores de expresión. Hay que entenderlo, no errores de doctrina. Y aunque a veces decimos comentarios que no cuadran, ustedes deben de saber que es un porcentaje que no debe de nublar el propósito de la enseñanza. Vamos a leer desde el capítulo 12 de Éxodo, y dice así la palabra del Eterno. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y pondrán en los postes, en el dindel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo al fuego, y habéis de comerlo ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y aquí es donde nosotros debemos llegar a comprender qué es lo que significa Pesa o Pascua. Y si yo les preguntara, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, ¿qué es el verdadero significado de Pascua? ¿Qué es de Pesa? ¿Qué dirían? Dice acá el 11, lean el 11 y el 13. Dice: y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y aquí nos lo declara: es la Pascua de Adonai. Es la Pascua de Adonai. O sea, ya existía. Dice: pues yo haré pasar aquella noche por la tierra de Egipto, pongan cuidado, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de las bestias, así de los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre
y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto, brincar. Eso significa Pascua. La Pascua del Señor es cuando el Señor pasa por alto algo. Y lo pasa por alto porque tiene una marca. Y esa marca era la marca del Cordero Pascual. Pero, ¿por qué Pascua? ¿Por qué esa fecha? Porque todo el Señor lo tiene calculado. Porque era la segunda luna llena, o la segunda luna, que es luna llena, del primer año del mes de Abib. Dice, yo juzgaré a los dioses de... El Señor dio 10 plagas. Dio 10 plagas. Una plaga por cada dios. El Señor dio 10 plagas porque lastimó o juzgó a los 10 dioses más poderosos de Egipto. Y Egipto tenía muchos dioses, pero estos eran los amos de los dioses. Y cuando vino Adonai y destruyó a los 10 dioses más poderosos de Egipto, juzgó, fue una guerra de dioses. Y el Señor los destruyó a cada uno. Y puso Pascua es la destrucción de uno de los dioses. Y la destrucción de uno de los dioses de Egipto, o el dios más poderoso de Egipto, es el dios Ra. Ra es Horus. Horus es el sol. Es el dios más poderoso en la tierra. Y Faraón es el hijo de Horus, el hijo de Dios Ra. Y el hijo de Faraón, pues era el nieto de Ra. Y por eso viene el Señor y mata al heredero al trono. Haga de cuenta que Pascua fue vida y muerte. Vida y muerte. Donde se le daba vida al hombre y se le daba muerte a un dios. Pero esto no es nuevo. ¿En dónde se le empezó a quitar la vida a los dioses y a los hombres? Esta vida a los hombres y a los dioses se les empezó a quitar desde el jardín del Edén. Porque el Señor le dijo, no comas de ese árbol, porque el día que comas morirás. Y vino Satanás y les dijo, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que ustedes coman, ustedes van a ser ¿qué? Dioses. Dense cuenta. Entonces viene Adán y Eva, comen, se convierten en dioses. Y la pena de ellos era ¿qué? Muerte. No, muerte. Pero viene Adonai, que ya tenía antes de hacer a Adán y a Eva, un cordero de Pascua, un cordero que iba a pasar. Y muere ese cordero. Y con las pieles y la sangre de ese cordero se marca a Adán y a Eva. Y entonces, ¿la muerte qué hizo? Pasó de largo. Ahí está Pascua. Pasar por alto, ¿qué? En este caso, ¿qué?
La muerte de Adán y Eva. Y por eso cuando viene hoy el Señor aquí con Faraón y le dice, le habla de quién es el Señor y le dice, deja libre a Israel porque es mi primogénito y si no yo voy a castigar tus dioses. En verdad los dioses de Faraón, pues Faraón era el dios más grande y era un hombre. Y al ser un hombre y ser un dios, ¿era hijo de quién? De la serpiente. Por eso vemos que Dios le ordena a Moisés que tire su bastón y surge una serpiente y vienen los hijos de Faraón, los magos, y surge otra serpiente. Hay una imitación. Moisés hace que las aguas se conviertan en sangre y vienen los magos y hacen que las aguas se conviertan en sangre. No pueden hacer lo contrario, hacerlas que la sangre se convierta en agua, no. Pero de alguna forma imitan y ponen a Faraón en duda. Había en Egipto una diosa con cara de rana. Y entonces el Señor trajo ranas para que vieran que no había el control en esa diosa en las ranas. Y cuando las ranas se murieron, igual Egipto tenía que no podía tocar las cosas muertas. Y había ranas hasta en el templo de Egipto. Cuando vinieron los piojos, las llagas, hasta en los animales. También los egipcios tenían que no podían llevarle una ofrenda dañada a sus dioses. Y ahora, ¿cómo hacían los sacrificios? Los bloqueó en todo. Creían en que había un dios toro que era el que protegía la ganadería y les mató a todos. Al dios que controlaba las tormentas y vino y trajo tormentas, granizo, hasta con sangre, dice. Y estaba el dios de la oscuridad. Y vino y dice que hizo una oscuridad que se podía palpar. Está juzgando a los dioses. O sea, llega a Egipto y da la oportunidad a Israel y le dice, voy a hacer Pascua con ustedes. Y voy a pasar, en donde esté la sangre, voy a pasar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Pascua nos trae el beneficio de que existe desde antes de la fundación del mundo, de que la primer Pascua se celebra en el jardín del Edén, ¿ya lo vamos entendiendo? Y de que aunque no hay un registro de Pascua antes de Moisés como mandamiento, pero sí vemos muchos sacrificios, empezando con el de Caín y el de Abel, donde se demuestra un sacrificio después de invierno. Vemos que desde el principio, cuando se creó el sol, la luna y las estrellas, dijo el Señor que era para el calendario, o sea, allá había un calendario. Ya el Señor tenía todo calculado precisamente, ni un milímetro antes ni uno después. Y ahora viene acá y juzga a los dioses de Egipto y ahora le da un significado más amplio, porque ahora le va a traer libertad. O sea, Pascua fue la libertad de Egipto, porque Pascua fue el castigo para los primogénitos y la adopción de Israel como pueblo, porque todo primogénito que su vida fue salvada, ahora pertenecía al Señor. Y como fueron rescatados, el Señor tomó a los levitas como sustitutos. O sea, que cada primogénito en cada casa
¿Simboliza qué? ¿Qué simboliza cada primogénito en cada casa? Simboliza un cordero. Eso simboliza. Porque fue un cordero que fue sacrificado en sustitución por el primogénito. ¿Y quién es el primogénito del Padre? Yeshua HaMashiach. Y también Él es ¿qué? Él es el sustituto. Y también Él es ¿qué? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, nosotros estamos recibiendo Pascua cuando se pasa por alto todos nuestros pecados. ¿Por qué? Por el sacrificio del Mesías, por las marcas de su sangre. Amén. Y ya la enseñanza toma otro nivel, porque ya no vemos a Pesa o a Pascua desde la perspectiva judía, porque para los judíos, los mesiánicos, todos se van a la perspectiva judía. Ahí está la gloria, pero se le está dando la gloria a una nación y se le está restando la gloria al Cordero, y a la vez del Cordero se le está restando la gloria al Padre. Porque dice ahí, Pascua es de Adonai, no es Pascua de Israel. Israel no debe de celebrar que fue libertado de la esclavitud. Debe de celebrar que fue rescatado, y hay algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, que no solamente Israel fue rescatado, porque cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si nosotros vemos las escrituras, con Israel salieron miles de personas de otras naciones que también fueron rescatados por el Cordero. O sea, Pascua es el Cordero que quitó el pecado del mundo en los tiempos de Moisés. Así. Pero Israel llevó una liberación en dos áreas. Israel se libertó de la esclavitud material y de la esclavitud espiritual. Porque Israel tenía ya una adoración mezclada. Ya adoraban a los dioses de Egipto. Los dioses más importantes de Egipto eran adorados por los israelitas. Por eso el Señor llegó a destruirlos. Entonces les trajo una liberación de la idolatría. Eso significa Pesa también. El rescate espiritual de la idolatría y el rescate de la esclavitud materialista. Y eso es lo que la humanidad no entiende, que hay una esclavitud materialista y una esclavitud espiritual, y ambas son del maligno, ambas son de Faraón, porque Faraón no solo controlaba a Israel a través de los dioses, sino también lo controlaba a través de sus necesidades físicas. Por la esclavitud los hacía trabajar, porque si no trabajaban no comían, y como les presentaban a los dioses de ellos, que así funcionaban. Y aquí es donde nosotros tenemos que llegar a un entendimiento pleno, porque es lo mismo
cuando el Señor viene y nos saca de Egipto y nos libra de los dioses de Egipto, nos libra del materialismo y nos libra de lo espiritual. Es lo mismo. Pero las personas se salen de Egipto, de lo espiritual, pero en el materialismo sigue y siguen presos de la diosa Isis del Nilo. Esos son los pescadores. Porque esa diosa es la que les da de comer, porque no creen que pueden servir a Dios y que Dios les va de comer aunque estén en el desierto, que no necesitan estar en el mar. El agricultor piensa en su Dios, porque él piensa que si no siembra, no come. Cuando el Señor le dio a Israel comida en el desierto. Y por eso cuando Israel se sintió solo, ¿qué hizo? Israel había salido de la libertad de una esclavitud literal, pero había salido de la libertad espiritual. Por eso en 40 días, cuando les había dicho el Señor, no te harás dioses ajenos, ¿de qué dioses les hablaba? Les hablaba de la Virgen María, no. Les hablaba de Isis, de Horus, de Faraón. No te hagas dioses ajenos. Pero no son lo que representan, no son el muñeco, la figura, sino era lo que representaban esos muñecos y esas figuras. Y hoy mucha cristiandad no tiene los muñecos, pero siguen esa idolatría. Porque los que practican sexo tienen a la diosa Acera, Astarot, Diana, Afrodita. Los dioses egipcios, los dioses griegos egipcios que representan a esos dioses. ¿Comprendemos eso? O sea, la libertad de Pesa es la libertad de los dioses y la libertad. Pero ¿somos libres? La cristiandad es libre, ni siquiera espiritual. O sea, Pesa no está haciendo lo que debe de hacer en nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro. Vamos a leerlo para que no fallemos. Estamos hablando de una libertad que nos trae Pesa. Lo dijo Pedro, ahorita que leímos, dice, como hijos, 1:14, como hijos, 1:13. Por lo tanto, teniendo los lomos, ¿de qué? Ahora, ¿dónde leímos lomos? ¿Dónde leímos lomos? Lomos leímos en Éxodo 12. Versículo 11. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos. ¿Es lo mismo? Es que a veces queremos entender el Nuevo Testamento y no hemos entendido el Antiguo. Pascua se comía con los lomos ceñidos. Y Pedro nos dice
que nosotros tenemos que tener los lomos ceñidos. ¿Pero qué lomos? O sea que hay dos lomos. Porque Pascua significa libertad material y libertad espiritual. Dice, teniendo los lomos de vuestros entendimientos ceñidos, dice, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Yeshua os es manifestado. Y ya nos dice, como hijos obedientes. Esto es Pascua. No conformándoos con los deseos que antes tenías, estando en ¿qué? En vuestra ignorancia. Esto es Pascua. Venir al entendimiento, salir de la ignorancia. Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conducta. Porque escrito está, sé santo. ¿Qué está escrito? Es como si dijéramos, ¿dónde leímos nosotros santo y perfecto? Y lo leímos cuando el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice, porque si invocáis por Padre aquel, pongan cuidado, que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conversad con temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? ¿De vuestra qué? Peregrinación. Necesitamos una libertad espiritual y material porque somos peregrinos, porque nosotros no tenemos ciudad permanente, esperamos la porvenir. ¿Qué es ser peregrino? Nómada, de paso. Un peregrino va de lugar en lugar, ¿haciendo qué cosa? Un peregrino es como Israel, adoraba a Dios, comía aquí, se movía. ¿Y cómo vivía? En casas de campaña. ¿Y le faltó algo en 40 años? Dice, sabiendo que habéis sido rescatados, y aquí está, así como Israel fue rescatado, así nuestro Cordero nos rescató también a nosotros. Tenemos que vivir ceñidos vuestros lomos, tenemos que estar en una peregrinación, porque fuimos rescatados. Es como decir Israel, volvámonos a Egipto. ¿Por qué se quería volver Israel a Egipto? ¿Y por qué nos queremos volver nosotros a Egipto? Por ir por las joyas de comida, ya llegamos a Egipto. No por ir a adulterar, a robar, a matar. Solo por una cebolla ya nos vamos a Egipto. ¿Por qué? Porque al llegar a Egipto, por una cebolla, por esto y por lo otro, ¿qué nos pasa? Se cae en la esclavitud, porque para tener ollas de comida hay que trabajar pescados, dice, ¿ah? En cambio con el Señor va a haber puro maná. A ver. Y no vamos a estar haciendo dietas, porque eso, como nos va a dar puro maná, hasta poquito vamos a comer. ¿Sí? Hoy estamos gordos, ¿por qué? Por gula. Hacemos ejercicio. No, vivamos con escasez. Vivamos, ya no nos comamos 10 tortillas, comámonos 2. Así. Ya un bistec. Ya no compramos 1 kilo de bistec, hay que comprar 250 gramos. Para todos, sí. ¿Sí o no? Nosotros tuvimos un negocio y la gente llegaba a comprar eso, 250 gramos de carne.
y se le echa sopa, solo se le da sabor. O van las personas y compran el menudo del pollo. O va usted a la frutería y le dice, ¿cuánto vale esto y esto y esto? ¿Y estos podriditos cuánto? Ay, hasta le dicen a veces, llévalo. ¿Sí o no? ¿Sí me entiendes? Sí se puede ser libre. A ver. Una vez platicaba con la hermana Meche. Espérame, hermana Meche, que ahí voy. Y me decía ella, surgieron ciertos comentarios, no pesados, pues. Y ¿cómo sobrevivir? Me dijo. Entonces, ¿cómo sobrevivir? No lo sé. Pero así le toque pedir. Yo no sé, pero usted tiene que sobrevivir. Con hijos, sin hijos, porque aquí es la salvación que está en juego. Pero después visitaba usted a la hermana Mecha y le abría su refri. Guayabas, manzanas. Y a veces se lo mandaban a regalar. Y me decía ella, si usted no me hubiera dicho eso, es que Dios es grande. Dios es grande. Pero como nosotros nos creemos dioses y queremos comer hasta de lo prohibido. ¿Mm? Queremos cocas, queremos panes, queremos esto, queremos... Y no nos gusta el pan barato. ¿Sí entienden? Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y ahora les pregunto algo. ¿Qué pan deberíamos comer? A ver si están entendiendo algo. Como el de ayer. Como el pan de ayer. ¿Verdad? ¿Y no sería saludable? ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Y cuánto le tardó, hermana Raque, hacer el pan de pesa? ¿Ya vieron? Ay, gloria a Dios. Si le bajaba mucho se apagaba. Y fue en el rescoldo, ¿no? Sí, Yo estaba despreocupado del pan porque yo ya sabía cómo lo iba a hacer. me acordé ya que lo había cocido. Yo ya sabía, yo dije, y yo en 5 minutos lo tengo listo. Pero la hermana Raque me fue a decir, y yo pensé que no lo había hecho. Cuando vine a él ya lo había hecho. Entonces la quiero mucho, mi hermana Raque. ¿Verdad, hermana Raque? So. Pena es quedarse, perderse. Eso es perderse. Y hay una historia. Da una historia. Los recabitas. Los recabitas, una tribu que no era israelita. Su papá antes de morir los llamó y le dijo, ¿saben qué? No quiero que que vivan en casa. Ni tomen vino. Y entonces los recabitas no, sí viajaban con Israel o se establecieron con Israel, pero afuera de sus ciudades. O sea, nunca dejaron de ser israelitas como aprendieron con su padre Recab. Porque los recabitas siempre siguieron siendo peregrinos y extranjeros. Aun cuando Israel se asentó. Aun cuando Israel se asentó. Y es que el Señor se lo dijo a Israel,
No vaya a ser, dice, que cuando llegues y habites casas que tú no construiste y tengas cisternas que tú no cavaste y se te aumenten las vacas. O sea, le digo. Te olvidé. Te olvides, sí, ahí Ya va. se fue, hijo. Gloria a Dios. Bueno, entonces sí nos damos cuenta todo lo maravilloso hasta donde nos está llevando este tema, ¿verdad? La profundidad de este tema. Y estaba yo pensando anoche, mi mente estuvo, no anoche, antenoche, estuvo pensando qué iba yo a enseñar. Digo, ¿qué enseño, Padre? Y hoy está saliendo esta enseñanza y nos gozamos por ella, ¿eh? Porque si se dan cuenta, estamos viendo hasta 2 corderos, estamos entendiendo las 2 marcas, ¿se dan cuenta? Estamos entendiendo las 2 marcas, estamos entendiendo qué significa pesa, pasar por alto, y es lo que el Señor ha hecho con nosotros y es lo que vino a hacer con el mundo, porque Él no vino para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino. Gloria a Dios. Así que seguimos leyendo, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conducta, y dice acá, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Aquí el apóstol está hablando de los esparcidos en Capadocia que vienen de cultura judía. Le está hablando a ellos. Dice que ellos les heredaron una vana conducta. Está tomando los ejemplos de los padres de ellos y les está diciendo que es otra generación, es otra época para ellos, y que ellos no fueron rescatados como fueron rescatados sus padres, porque sus padres, dice aquí, no con plata o oro como sus padres, porque los padres pagaban un precio, un cordero tenía un valor. Entonces acá nosotros dice, fuimos rescatados no por el precio de sangre que pagaban sus padres, sino por un cordero que murió por nosotros y nos, dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces el cordero o pesa desde antes de la fundación del mundo se viene y se manifiesta en los tiempos de Moisés, ¿sí? En los tiempos de Yeshua, y sigue trascendiendo hasta nuestros tiempos y seguirá hasta la venida de nuestro Mashiach, porque se seguirá celebrando Pesa, seguirá celebrando. Bueno, vamos a leer otra vez allá en Levítico, allá en Éxodo. Así que Pesa significa la derrota de los dioses, significa la derrota de Faraón, significa la derrota de Egipto, y a la vez libertad para Israel, victoria para Israel, vida para Israel. Vamos a leer, dice, y este día os ha de ser en memoria, leemos el 14, y habéis de celebrarlo como solemne al Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí es donde se da el mandamiento, que es sin término, no tiene término de tiempo, pero debemos entender los símbolos, porque los significados de algunas cosas fueron quitadas, pero la celebración sigue. Y dice aquí, 7 días comeréis panes sin levadura. Vamos a parar acá para no